Me causó mucha curiosidad intelectual, la verdad, ver la reacción de personas que se autodenominan progresistas a un video que circuló en redes sociales en donde el reconocido empresario Arturo Calle comentaba sobre el compromiso de las empresas y la generación de empleo. Él, de una manera muy sensata, muy racional, dijo que las empresas no son obras de caridad, porque es que de verdad no lo son, y que por lo tanto su capacidad económica de generar utilidades, de dar resultados y de poder contribuir con la producción era la que determinaba la vinculación de nuevos trabajadores. Es decir, que no tenían capacidad infinita o ilimitada para contratar nuevos trabajadores si la empresa pues no daba los resultados adecuados. Lo curioso fue la reacción de esos tuiteros progresistas, las respuestas de ellos, en donde dan a entender que las empresas deberían generar empleo sin límites y a cualquier costo, además, sin importar si haya utilidad o pérdida, eso no les importa. Mi análisis es que en el fondo esto responde a una manera de pensar que se ha venido enquistando en la sociedad, según la cual nuestra sociedad es solamente una sociedad de derechos. Entonces las personas tienen derecho a todo, derecho a salud, derecho a educación, derecho a vivienda, derecho a infinidad de asuntos. Y entonces ahora pareciera entonces que la sociedad como sociedad tiene derecho a que hayan empresas y a la capacidad de generación de empleo de esas empresas. Es como si la sociedad tuviera derecho a que existieran esas empresas. Eso, entre otras, además explica por qué les encanta estatizar la economía, porque cuando uno estatiza la economía, cuando vuelve entidades que eran privadas a entidades del Estado, pues se garantiza que haya empleo, sin importar si las empresas son rentables, son productivas, son competitivas o no lo son, incluso si son o no eficientes. Esa lógica de excesivamente creer en los derechos se olvida que la empresa pues no es un derecho. La empresa realmente es un esfuerzo gigantesco de un grupo de emprendedores o de empresarios que innovan, que se arriesgan, que crean, que fracasan, que asumen muchísimos riesgos. Y esa lógica desafortunadamente ha llegado al Congreso de la República. Y entonces allí los congresistas progresistas pues creen que las empresas en las reformas tributarias y las reformas laborales pueden pagar ilimitadamente. Y creo que, entre otras además, pues han llevado a afirmaciones falsas. Por ejemplo, alguna congresista progresista señala que si las utilidades de las empresas son el 27%, pues pagar el 0,8 adicional de una nueva reforma laboral no es gran cosa. Primero, cometen miles de errores, es decir, en un estudio de más de 9.000 empresas de supersociedades, realmente las utilidades nunca llegan al 27%, máximo al 7%, y una grandísima mayoría de empresas por debajo del 1%. Eso sin contar algunas que están en dificultades económicas. Pero además se le olvida a la congresista otra cosa muy importante, que el grueso del ingreso se lo llevan los trabajadores. Es que, para no ir muy lejos, en una empresa de servicios, más del 70% de los gastos son de talento humano. O sea, se lo llevan los trabajadores. Y realmente al empresario le queda pues mucho menos de ese 7%, pero con una diferencia. El empresario asume un riesgo gigantesco y cuando no hay utilidades, pues asume el riesgo y tiene que cubrir las obligaciones de la compañía. Mientras tanto, los trabajadores pues no asumen esos riesgos. Pero independientemente de eso, creo que el mensaje más importante es el mensaje de que en esta discusión de la reforma laboral, pues no podemos terminar en esta lógica absurda, según la cual las empresas son como si fueran un derecho de la sociedad, son barriles sin fondo, son obras de caridad que tienen que generar todo el empleo que sea posible, pero sin tener en consideración si son rentables o no son rentables, y que terminan, insisto, pensándose como una serie de derechos en nuestra sociedad. Pues no, no son derechos en la sociedad. Así que pilas con esa reforma laboral, no vaya y sea que nos demos cuenta que las empresas, primero, no son derechos y que también pueden tomar dos decisiones, o se van del país o se informalizan y por lo tanto no terminan contribuyendo tributariamente al país.